Hola amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. He venido hablando de las posibilidades de que Perú se integre en el sector automotriz para que pueda mejorar no solamente en ingresos, sino también en la productividad, en el desarrollo de vehículos eléctricos. La ciencia, la ingeniería, la técnica es totalmente diferente a la que se aplica en la de los vehículos a combustión, porque está involucrándose muchísimo más la inteligencia artificial, que es crucial para el desarrollo de la electromovilidad, los vehículos autónomos, que son parte también de este componente del avance tecnológico que tiene la industria como la clave para el desarrollo de los países. Es fundamental. En Perú no tenemos industria porque se dejó de lado en la década de los 60 más o menos. Velasco Alvarado, pese a que hizo algunos cambios fundamentales con el tema de la reforma agraria, que no avanzó realmente, dejó de lado el tema de la industrialización de vehículos que hubieran potenciado a Perú para apalancar en su desarrollo productivo y para que el ingreso per cápita, que todavía es pobrísimo en Perú, y sobre todo porque el empleo es muy débil realmente, el empleo es muy escaso en Perú. El 80% en promedio de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad porque no tiene empleo. Se lo tiene que crear, se tiene que crear empleo, ellos mismos se crean el empleo. El peruano es una persona muy creativa, es innovadora en lo poco que puede hacer dentro de sus escasos conocimientos. Innova, busca la forma de solventar sus ingresos, y eso hace que la economía no se caiga realmente en Perú. Hemos pasado los peruanos por diferentes crisis económicas, estamos atravesando una crisis muy fuerte con este gobierno que está prácticamente dominado por el Congreso. Ya falta poco realmente para las nuevas elecciones, y ojalá que los peruanos empiecen a darse cuenta de cuáles son los políticos que necesitamos como país para avanzar realmente. Hay que dejar de lado el tema de la ideología. Mucha gente está en el tema del enfrentamiento mediático, que han hecho que no se considere, por ejemplo, el hecho de que Perú pueda utilizar políticas públicas sociales que, bien implementadas, puede llevar a un cambio radical sobre el modelo económico, que lamentablemente no se ha traducido en una mejora sustantiva y cualitativa, así como cuantitativa, en los ingresos y en los bolsillos de los peruanos. Entonces, el sector automotriz es la clave realmente para ir a ese cambio fundamental, un cambio estructural que realmente necesitamos como peruanos para crecer, para avanzar. Y la electromovilidad, aunque todavía no está establecida como una política pública en Perú, en otros países de la región, en Chile, por ejemplo, en el tema del hidrógeno, se está avanzando mucho. Hay políticas públicas que avanzan mucho para, a través del hidrógeno, ir creciendo, tanto como en el caso de Colombia, que está trabajando mucho de manera conjunta ya con algunas empresas para introducir ese cambio fundamental, cambio tecnológico fundamental en el desarrollo de los vehículos a hidrógeno. Si comparamos, por ejemplo, el vehículo a hidrógeno con el vehículo eléctrico o el vehículo híbrido, todavía el vehículo a hidrógeno, a pesar de que ya hay una alianza que ha desarrollado o está desarrollando Toyota con BMW para impulsar el desarrollo de vehículos a hidrógeno, todavía eso es un tema muy incipiente, y desde mi punto de vista creo que Toyota lo está haciendo
porque se dio cuenta que no tiene capacidades como para poder competir frente al avance que está logrando el sector automotriz chino. El sector automotriz chino en la electromovilidad domina realmente el mundo, ha desplazado a muchísimas marcas a nivel global y a nivel internacional ya el dominio es chino en la electromovilidad. En ese caso, por eso es que planteo que de repente la alianza que Toyota está haciendo con BMW para el desarrollo de vehículos a hidrógeno es una nueva mirada, pero todavía es una mirada tal vez más incipiente que la que ya está en el sector de la electromovilidad, sobre todo porque lo único que se necesita es el apalancamiento de los gobiernos para impulsar la infraestructura, que es, digamos, la barrera, tanto como lo era la pila, que es el componente más importante para el desarrollo de vehículos eléctricos. La pila era la barrera más importante, sobre todo porque primero era cara, segundo porque la cantidad de kilómetros para recorrer todavía era muy pobre, era muy incipiente. Ha ido avanzando ya para que algunas compañías desarrollen vehículos eléctricos con una mayor cantidad de autonomía en kilometraje. Al inicio los vehículos eléctricos eran muy pobres, poco a poco fue avanzando esa autonomía para encontrar ahora vehículos que llegan incluso ya a superar los 1000 kilómetros en autonomía. Hay algunos que ya logran 1200 kilómetros de autonomía. Eso significa, por ejemplo, que si uno está en Lima y se traslada hacia Chiclayo, estamos hablando que en promedio hay unos 1200 kilómetros de Lima a Chiclayo. Eso significa que, por ejemplo, un vehículo eléctrico uno le hace una recarga y podría conducir aproximadamente unas 10 o 12 horas, que es el tránsito de salir desde Lima hacia Chiclayo o viceversa. Y en el caso, por ejemplo, de encontrarse desde Tumbes hacia Lima, que son más o menos unos 1500 kilómetros, aproximadamente, creo que no tengo exactamente las cifras en este momento, pero en promedio estimo que son más o menos unos 1500 kilómetros, o creo que de Chiclayo a Lima son algo de 1000 y pico kilómetros, son 10 a 12 horas en ómnibus, y en automóvil más o menos entre 8 a 10 horas que una persona puede hacer, y en todo ese recorrido tiene la ventaja de que llega a un punto ya determinado para hacer una recarga completa y poder repostar, para que en lugar de poner combustible pueda cargar el vehículo, detenerse ahí. De acuerdo a la pila, uno puede recargar el vehículo según la capacidad de recarga de la pila y según la procedencia también de esta pila, porque hay pilas que tienen una recarga más rápida que otras. Hay algunas pilas que la recarga es de 8 horas, hay otras que demoran 4 horas, 6 horas, y eso depende también de la marca. Y en el caso de los vehículos a hidrógeno, realmente ya la cosa ahí se complica, porque el tener, por ejemplo, en el caso de las electrolineras, que son los componentes, digamos, los centros de recarga, en el caso de los de hidrógeno serían las hidrogeneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso todavía no está establecido, pero ya está dentro de una mirada, como repito, de marcas como en el caso de las coreanas. Por ejemplo, Hyundai está desarrollando también ya estas iniciativas para avanzar, para crecer y para desarrollar. Perú, si quisiera involucrarse, integrarse en este segmento, creo que tendría que trabajar muy fuerte, porque tiene un potencial muy grande por el tema de lo que es la energía eólica, que la tenemos, y es una energía que sería mucho más de menor impacto, por ejemplo, con el ecosistema, pero que todavía tendría que hacerse una inversión muchísimo más fuerte para poder impulsarla y hacerla mucho más masiva. Porque en este caso, si los vehículos eléctricos ha tardado muchísimo más
que los vehículos a hidrógeno. Fíjense ustedes cuánto es lo que tardaríamos en hacer masivo este sector, que siendo importantísimo para avanzar, realmente todavía es algo que hay que irlo mirando como una alternativa también, porque se trata de recursos renovables que Perú tiene como potencial, tiene energía tiene bastante energía renovable, y esto realmente es importante, que ayuda para la construcción de vehículos a hidrógeno, que realmente esa es la otra mirada para evitar la contaminación que genera los vehículos a combustión y también los vehículos eléctricos, porque una vez que ya la pila del vehículo no sirva, el desecho de esa pila es mucho más contaminante todavía que lo que antes se suponía, porque la pila, por ejemplo, si ustedes usan una pila de su celular, una pila para cargar su radio o para cualquier componente electrónico que ustedes usen, esa pila, por ejemplo, si la tiran a la basura, en realidad es un desecho de enorme contaminación. Por eso que es mejor colocarla en lugares donde se pueda reciclar de manera mucho más eficiente y no terminemos afectando el ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecosistema es la base fundamental para que los humanos podamos vivir en un planeta que nos permita todavía vivir en mejores condiciones. El hecho de que hace poco en toda la selva peruana y en prácticamente todo el Perú haya habido incendios forestales, realmente llama muchísimo la atención de cómo, por ejemplo, el gobierno peruano estuvo por ahí dándole una mirada un poco torpe, lenta, imprecisa, como para poder hacer avances para combatir este efecto nocivo en la flora y la fauna peruana, sobre todo que sabiendo que Perú es un país que tiene los ecosistemas más importantes que existen en el mundo. Y entonces aquí tenemos que empezar a ver cómo es que tenemos que cuidar nuestro ecosistema, porque afecta el hecho de que se afecte, que haya incendios forestales y se afecte toda la selva y se quemen todos esos pastizales, todos esos terrenos, afecta a la seguridad alimentaria también. Entonces, por eso es que estoy hablando en este programa de lo que implica desarrollar vehículos eléctricos con el interés que podría tener Perú para integrarse dentro de un sector innovador, un sector tecnológico que cada vez innova y desarrolla tecnología permanentemente. Si, por ejemplo, en Perú lográramos integrarnos en el sector automotriz para desarrollar vehículos, ya sea híbridos, vehículos eléctricos o vehículos hidrógenos, en una mirada no de mediano plazo, sino de largo plazo, estaríamos hablando que estaríamos cambiando el ecosistema laboral, porque he comentado en algún programa, que de repente ustedes van a tener que verlo, también he escrito sobre el tema de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en la empleabilidad. Entonces hay que empezar a pensar que todo el efecto de la tecnología, del Internet de las cosas, del blockchain, del ChatGPT, de la inteligencia artificial y de todos estos componentes tecnológicos que han ido introduciéndose día a día, son componentes que van a desplazar a las personas. Los empleos se van a reducir mucho más. Y Perú en este momento tiene una tasa de desempleo altísima, basado en una informalidad que llega prácticamente al 80%. Fíjense ustedes qué pasaría, por ejemplo, si se inyecta tecnología, si se inyecta ciencia en este momento. Habría muchísima gente que quedaría totalmente desplazada porque no se ha capacitado. La empleabilidad
está cambiando por completo, está yendo hacia la sustitución o el reemplazo de personas más tecnificados, gente que tenga conocimientos mucho más avanzados. Ya es necesario que ustedes empiecen a pensar que el efecto, todo este efecto que estamos viendo en el ecosistema energético, en el ecosistema agroalimentario, en el ecosistema laboral, va a seguir cambiando por completo, y esta es la razón por la que necesitamos empezar a pensar en estas nuevas iniciativas de la industria automotriz para apalancar el desarrollo en Perú, que también ya se está viendo de manera regional. Repito, en Chile, Colombia, Argentina se está planteando el desarrollo de vehículos a hidrógeno también. Y hay marcas que ya están impulsando este desarrollo para seguir avanzando en un cambio que poco a poco va a terminar siendo tan brusco que va a desplazar a muchísima gente que no está adecuadamente preparada. Voy a regresar en el tercer segmento para seguir hablando más de cómo es que Perú debe integrarse en este sector tan dinámico y qué es lo que ustedes tienen que empezar a ver, amigos, sobre todo para quienes están pensando que los ingresos ya son cada vez más escasos. Si seguimos con vehículos a combustión, con vehículos usados por gasolina o usados por petróleo, en realidad estamos poniéndonos la soga al cuello, porque esos componentes, esos combustibles son carísimos. Los combustibles fósiles van a seguir encareciéndose más, y hay mucha gente que está yendo a la sustitución, al reemplazo de este tipo de vehículos con la gasificación. Pero la gasificación, por ejemplo, en Perú, el tema de usar vehículos con gas, ya sea gas natural o el gas licuado, el GLP, todavía hay mucha gente que desconoce las bondades de esto, porque en realidad uno termina beneficiándose muchísimo. Frente a esto hay la otra opción de ir pensando a futuro en usar vehículos eléctricos, porque ese es el nuevo escenario que ya lo tendremos dentro de poco. Pese a que Perú todavía tiene este mercado, lo tiene pero de manera muy incipiente, eso poco a poco se va a ir acelerando hasta que en algún momento la tasa de crecimiento va a ser tan brusca que todo el mundo va a empezar a querer usar este tipo de vehículos. Voy a regresar entonces en el tercer segmento, no sin antes pedirle que ingresen a nuestro sitio web. Ahí tenemos información de todo tipo. Si quieren comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles o recibir asesoría personalizada, nos pueden ubicar en el 998 24 39 23 si están en Perú, o si están en cualquier otro país del extranjero, le ponen el más 51 y ya están en Carros OK. Regreso entonces en el tercer segmento para seguir hablando de este mercado tan importante que es el de la electrificación, el mercado híbrido y el mercado de vehículos a hidrógeno.